Palabra de vida. Del libro de Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 7. Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que lo habita y el aliento a los que se mueven en ella. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 27. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi ley y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda en el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Entonces Jesús dijo: Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos los llamados días santos. Curiosamente, los evangelios del lunes, martes y miércoles santo tendrán un personaje común. Se trata de Judas, el traidor. Efectivamente, hoy se presenta a Judas dolido, acongojado, porque en la unción que hace María, hermana de Lázaro, en Betania, con un perfume costoso, nardo, en la persona de Jesús, simplemente el reclamo de Judas es este: ¿por qué no se ha empleado el dinero de la venta del perfume de nardo para darlo a los pobres
en vez de ungir a Jesús. De alguna manera este gesto simbólico, con presencia incluso del mismo Lázaro vivificado, después de esa acción portentosa que habían narrado los evangelios y concretamente el quinto domingo de Cuaresma, nos muestra anticipadamente una costumbre funeraria que tenían los judíos, y era la de ungir el cuerpo muerto, ungir el cadáver antes de la sepultura para un mayor tiempo de conservación. Esa unción que se hace de Jesús con perfume costoso de nardo es en el fondo un anticipo de lo que va a ser su sepultura y la unción adelantada que se hará de él. Pero descubriremos también en el Evangelio de mañana martes, cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, y luego ante la pregunta de Juan dice: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado en vino, ese será. Vuelve a participar la figura de Judas. Finalmente, en el día miércoles encontraremos cómo este personaje siniestro, llevado de la codicia, decide, en concordancia con los sumos sacerdotes, recibir el precio de 30 monedas de plata para entregar a Jesús en el lugar y en la hora propicia, de tal manera que la multitud de personas que simpatizaban y admiraban a Jesús no pudieran impedirlo, ni mucho menos irse contra la cuadrilla de soldados romanos y algunos judíos mandados por los sumos sacerdotes. Encontraremos igualmente un texto común en la primera lectura de este lunes, martes y miércoles santo. Son los llamados cánticos del siervo sufriente, del siervo doliente de Yahvé. Tomaremos en el día de hoy precisamente el capítulo 42 de Isaías. En el día de mañana estaremos meditando el capítulo 49 de Isaías, y el día miércoles hablaremos del capítulo 50 de Isaías, y estaremos mencionando todo el dolor proféticamente anunciado por este profeta tan importante en el pueblo de Israel, Isaías, que de alguna manera presagia lo que va a ser el dolor y la pasión redentora de Jesús. Los acontecimientos humanos se suceden con un orden perfecto. Hasta ahora el plan de Dios había impedido el sacrificio cruel e injusto del inocente, pero todo se va dando para que llegue ese momento de martirio y de entrega sacrificial de Jesucristo por la humanidad. Nosotros simplemente meditemos como los dos extremos de lo que es el corazón humano. Mientras uno, por amor, por pura gratuidad, por gracia de Dios y en obediencia a Dios, se entrega voluntariamente, el otro, por codicia, el otro personaje del Evangelio, Judas, por ambición, con hipocresía, en el gusto que sentía por el dinero, se duele por no haber vendido ese perfume de nardo y haberlo entregado a los pobres. Es un comentario simplemente hipócrita de aquellos que todos hemos conocido, de muchas personas cuando quieren disfrazar o camuflar las intenciones torcidas de su corazón. Esa es la condición humana. La historia del mundo, la historia de la humanidad se debate entre dos extremos, entre dos inclinaciones, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el vivir para los otros, Jesucristo, y el vivir para nosotros y nuestra conveniencia, Judas el Iscariote. De nada ha valido la amistad de 3 años en la vida pública de Jesús. De nada ha servido conocer los milagros, el talante, la bondad, el corazón compasivo y misericordioso de Jesús. La codicia ha cegado el alma de Judas, y todo va apuntando, siguiendo de la mano de estos 3 evangelios, lunes, martes y miércoles santo, que lo tienen como personaje común, todo va apuntando a la entrega humana, pero también a la entrega gloriosa que el Padre Dios quiere hacer de su propio Hijo para la salvación del mundo. Jesús irá a la casa del Padre,
retornará de donde en algún momento había salido, pero va precisamente a prepararnos habitación, morada, para que tengamos en la vida eterna, en la vida futura, un lugar con Dios. Señor Jesús, te acompañamos espiritualmente en este momento transido de tensión y de angustias, pletórico de dificultades, pero también lleno de esperanza, de alegría en la Pascua. Tu muerte no es la derrota del proyecto humano, tu muerte es simplemente el tránsito hacia la vida plena. Me parece escuchar en el corazón esa expresión tan sabia de Teresita de Lisieux, la religiosa carmelita francesa que tempranamente fallece, 24 años de edad, y ante el sufrimiento y la preocupación propia de sus hermanas de comunidad, cuando ella estaba agonizando, les decía: no lloren ni sufran por mí, yo no muero, yo entro a la verdadera vida. Así debemos de mirar la vida de Jesús y el acontecimiento humano divino de su pasión dolorosa, de su muerte redentora y de su resurrección gloriosa, que ha alcanzado la revolución cósmica jamás imaginada en la historia del mundo. El hombre ha vencido el poder del pecado en su vida, la muerte, por la resurrección de Jesús. Señor, gracias porque a través de circunstancias muy humanas y a través de, perdónenme la expresión, idiotas útiles del maligno, el caso de Judas, tú vas haciendo historia de salvación. Aún a través de la maldad y las intrigas humanas, tú vas construyendo una historia salvífica en la vida de los hombres, y es ahí cuando comprendemos la expresión célebre y por demás consoladora de San Pablo cuando afirma: todo sucede en nuestra vida, todo acontece en nuestra historia para el bien nuestro si amamos a Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.